Este tema de la ciática, doctor Pedro, es más común de lo que uno cree, ¿cierto? La gente habla de la ciática, me está doliendo la ciática, eso es la ciática. ¿Sucede mucho en su consulta, doc? Es frecuente, sí, es la tercera causa de consulta de las cosas de ortopedia y es muy frecuente que los pacientes vengan por un dolor que en general es un dolor lumbar que se va a la pierna. Entonces, eso es. Pero la enfermedad del diagnóstico como tal, ¿lo llamamos ciática o cómo lo deberíamos llamar? Pues Yo lo llamé así porque todo el mundo lo Sí, conoce ya, así. todo el mundo, el argot popular, la hablan de ciática, ¿cierto? Pero generalmente los pacientes que tienen dolor en el miembro muchas veces va acompañado de un dolor en la región lumbar, en la espalda baja. O sea, lumbociática. Lumbociática. Bueno, pero para ustedes, para nosotros, para los que no conocemos del área de la salud, vamos a hablar hoy de la ciática de la mano del doctor Pedro Gaviria, médico ortopedista, que nos acompaña hoy del Pablo Tobón Uribe. ¿Cómo le ha ido, doctor? Muy bien. Primera vez en Sana que Sana. Primera vez. Dedicado a la ortopedia, porque a mí el primer día que participa en el programa me gusta conocer un poquito Bueno, la hoja de vida. ortopedia, para ver uno, desde estudiante uno como que empieza a definirse qué es lo que le gusta a uno terminando la carrera y uno o es quirúrgico o es clínico. Y me gustaba mucho la ortopedia porque tenía como, uno podía solucionar las cosas, no eran enfermedades tan crónicas, pero después ya me metí como en la columna, que ya es una enfermedad como más difícil de tratar, pues, y son pacientes ya crónicos y que enfermedad degenerativa, pero me gustaba mucho y tenía muchos afines con la familia porque tengo familia de ingenieros y la parte de biomecánica y todo eso tiene que ver mucho con ortopedia. Perfecto. Entonces me gustaba mucho eso. Doctor Pedro, ¿hay factores de riesgo para tener este dolor lumbar relacionado con la ciática? Factores de riesgo, algunos hablan del tabaquismo, cuando tú ya tienes ya cuando ya es la edad también, los pacientes ya de avanzada, después de los 50 años empiezan los achaques y uno de los principales achaques es que les empieza a doler la columna y empieza a doler el miembro. Ajá. Además pues de la osteoartrosis, que además no es solo una enfermedad de las rodillas y las caderas, sino que también empiezan a tener problemas en la columna. Perfecto. Doctor Pedro, adelante. Muchas gracias. ¿Contamos que es su papá o no? Sí. Bueno, el doctor Pedro vino muy bien acompañado con el doctor Sergio Gaviria. Bienvenido, don Sergio, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. La ciática, ¿para usted qué es la ciática? ¿Cuándo empezó esa relación maravillosa entre don Sergio y la ciática? Pues hace aproximadamente un año empecé a sentir un dolor en la pierna continuo. Y algunas veces en la pierna, más que todo en la izquierda, algunas veces se me paraba a la derecha y no era demasiado fuerte, pero sí muy molesto porque era día y noche, prácticamente no se me quitaba. ¿Cómo es ese dolor? ¿Me describe? ¿Es como un quemón? ¿Es como Yo lo comparo como cuando uno hace mucho ejercicio, que queda uno... ¿Molido? Sí, molido, sí. Más o menos eso. Ajá. Así lo sentía yo. ¿Y entonces? Entonces consulté a Pedro, me mandó a hacer unos exámenes, una radiografía de columna y una resonancia. Entonces él vio que tenía una hernia discal y ya me ordenó una... ¿Cómo se llama eso? Un bloqueo, una infiltración en la columna. Bloqueos, ahorita hablamos de los bloqueos. Un bloqueo de columna. ¿Y qué tal? Y me sirvió mucho, pues yo realmente en este momento no siento nada. No, ¿Desde ese bloqueo hasta ahora? Desde el ahora? bloqueo, yo lo que ayudó mucho también que, pues una dieta, yo estaba muy pesado y he logrado rebajar 10 kilos, estoy todavía en eso, eso me ayudó bastante. ¿El sobrepeso, doctor Pedro, también es un asunto, un factor de riesgo? Sí, para todas las articulaciones y la columna también tiene, los pacientes obesos generalmente por la carga que tienen, digamos que para mantener su alineación en el cuerpo hacen como una hiperlordosis lumbar y hace que se sobrecargue más la columna. ¿Y qué es la hiperlordosis? Uno tiene unas curvas fisiológicas en la columna, ¿cierto? Uno tiene la columna dorsal, que es como una C, ¿cierto? Como la jiba, y en la columna lumbar es una curva al revés. Entonces esas curvas, hay veces con el peso se acentúan y generan sobrecarga en la columna. Perfecto, abrimos nuestra línea de WhatsApp, la ciática, nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Nuestra línea es el 305-316-6560. Mientras llegan sus inquietudes, vamos con esta pregunta para el doctor Pedro Gaviria, médico ortopedista que nos acompaña hoy desde el Hospital Pablo Tobón Uribe. Veamos. Hola, mi nombre es María Cecilia Castaño Ochoa. Doctor, le tengo una pregunta. ¿En dónde está ubicado el nervio ciático? Y de ahí viene ese nombre. Vamos poniendo las imágenes que nos envió el doctor Pedro. Andrés, por favor, en el orden que las tenemos, para ilustrar este tema del nervio ciático. Mientras, ahí están.
Adelante, doctor. Bueno, entonces la columna básicamente es una estructura que, además de soportar como el eje axial del cuerpo y sostener el tronco, es una estructura que protege las estructuras nerviosas que van desde el cerebro hasta abajo, hasta el sacro. Y ahí salen unas raíces nerviosas que le dan la movilidad, la sensación a las extremidades. Uno tiene dos troncos nerviosos fundamentales, que es el plejo braquial, que es el que le da un conjunto de raíces nerviosas que emergen de la columna. Uno tiene la médula, el cerebro va y hace la médula, y de la médula salen unas raíces nerviosas que se distribuyen y algunas se agrupan y forman lo que son unos plexos nerviosos. Hay dos plexos nerviosos fundamentales, el plexo braquial, que es el que le da la movilidad de sensación a los miembros superiores, y el plexo lumbosacro, que es el plexo que le da la movilidad y la sensibilidad a los miembros inferiores. Uno de esos nervios que se forman en el plexo lumbosacro es el nervio ciático, que quizás es el nervio más importante en el miembro inferior, que le da la sensación y la movilidad a la pierna por debajo de rodilla. Aquí, ¿qué vemos, doctor? Acá, por ejemplo, acá sale una raíz nerviosa de la columna, sale por las vértebras y vemos cómo sale y forma un nervio, ¿cierto? Y ese nervio se agrupa entre varios nervios y hace lo que llama un plejo. Acá se ven los nervios, cómo es la relación del nervio con el disco, que ahorita vamos a hablar de la hernia discal, y cómo estos nervios más adelante se agrupan y forman el nervio ciático, el nervio femoral o el nervio obturador. ¿Desde dónde va, a partir de dónde y hasta dónde va el nervio ciático, doctor? El nervio ciático es un conjunto de raíces que van desde el E1 hasta las vértebras S1 y S2. O sea que nos recorre por todas partes. Nos recorre por todas partes. La hernia discal que tuvo su padre, que originó ese dolor en ese nervio ciático, ¿la podemos mirar, imaginárnosla ahí? Hay otra pues, diapositiva, listo, yo creo. vamos con la siguiente imagen entonces. Este es el nervio, miren acá el nervio cómo sale, ¿cierto? Veanlo acá. Me acuerdo como en las conjunto de raíces construcciones de los nerviosas. edificios, Doc, que ponen un tubito lleno de cables. Y este es el nervio ciático, ¿cierto? Veanlo acá, pues que es un conjunto de raíces, toda forma de nervios, El las raíces amarillo. bajas. El amarillo es el nervio ciático. Es el Acá nervio vemos. ciático. Y véanlo acá ya, pues véanlo acá ya como está, ¿cierto? Por todas partes. Por todas partes. Entonces empieza a doler y se Entonces puede lo que pasa irradiar. básicamente en la ciática es que hay una irritación de algunas raíces que forman ese nervio, y como forman el nervio, generan dolor en el nervio abajo. O sea, el cable, más que todo, es como una irritación del nervio que le da la sensibilidad de la función motora de eso. Acá vemos, por ejemplo, una hernia, acá está ya como un corte así, cortando la columna así, Transversal. un corte transversal. Vemos como el disco se hernia. El disco tiene como una sustancia gelatinosa acá, rodeada por un fibrocartílago. Cuando por enfermedad degenerativa o cualquier cosa, pues ese disco se rompe, acá sale la hernia y presiona las raíces emergiendo de la columna y produce el dolor en el miembro inferior, el dolor lumbar. ¿Y esa hernia discal por qué puede dar, Doc? A ver, hay unos factores de riesgo asociados, pues generalmente son problemas degenerativos que son procesos de envejecimiento normal para la edad, ¿cierto? Usualmente empieza entre la cuarta y quinta década, pero hay un factor que el tabaquismo está asociado a estos problemas discales, mucho el tabaquismo. Pues ya conocimos, gracias doctor, de cerquita el nervio ciático. Y entonces, en el caso de don Sergio, curiosidad, esa hernia discal, o sea, el tratamiento fue con un bloqueo para quitar ese dolor que estaba produciendo en el nervio ciático esa hernia, ¿verdad? ¿La hernia todavía está allí? Todavía. Ajá. La hernia, Pedro me ha dicho que la puede operar, pero yo sí pues sería lo último que ya haría. Aparentemente eso ya es un procedimiento más sencillo, porque en eso los médicos ya entiendo que han mejorado mucho los procedimientos, pero de todas maneras la columna siempre tiene uno el miedo a que le toquen la columna vertebral con esa cantidad de nervios que ve uno ahí. Se llama un cortocircuito, sí. doctora. Entonces, ¿ese bloqueo es el tratamiento para tu padre y habría que volverlo a hacer, o hay otro tipo de tratamiento para eso? Uno habla pues de la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Por lo general uno tiene como unas cosas que dice que este paciente le va a ir regular. Hay pacientes que tienen un dolor muy fuerte que no mejora para nada a pesar de los bloqueos. Hay pacientes que tienen ya trastornos neurológicos que pierden fuerza o alguna cosa en la movilidad de las extremidades, o tienen un trastorno de los esfínteres, ya dejan de orinar o tener sus deposiciones normales, y eso ya lo alarma a uno en que el paciente ya va a requerir otro tipo de tratamiento que se enfoca en un tratamiento quirúrgico. Pero usualmente lo que hace inicialmente es un tratamiento no quirúrgico, es empezar con fisioterapia, mejorar los hábitos, eso incluye empezar a fortalecer músculos, hacer fisioterapia, y de pronto ayudarlos con un bloqueo del caso de que no mejoren o el paciente está muy sintomático de dolor. Ahora me explica bien qué es el bloqueo. Y don Sergio, además de
cambios de hábitos, que está trabajando en el tema del peso, como nos contaba, del bloqueo. ¿También ha hecho fisioterapias? ¿Ha hecho otro tipo de ayudas en este proceso? ¿Ha tenido? Sí, pues me ha recomendado Pedro. Realmente no he estado muy disciplinado con eso, pero sí me han insistido mucho en que haga los ejercicios y en general que haga ejercicio. Perfecto, qué tan juicioso. Vea, doctor, empiezan a llegar las preguntas. Buenos días para ti. Tengo 56 años, tengo artrosis degenerativa y hernia discal. Me da un dolor en la pierna derecha, en la parte posterior, como si algo me jalara, no me permite caminar. ¿Tendrá alguna relación? Siempre les decimos, esto no es un consultorio, pero podemos darles alguna ceñita, alguna guía con relación a tu... Habría que ver, pues, o sea, lo importante es ver qué tantos síntomas tiene la paciente, evaluar la resonancia y en conjunto con la paciente como trazar un plan de tratamiento, ¿cierto? A ver qué le han hecho, qué no le han hecho y qué podríamos ayudarle a mejorar ese síntoma. Uno empezaría, pues, no sé si le han hecho ya fisioterapia, la pertinencia de algún bloqueo y a ver la respuesta a eso, y más adelante uno va viendo cómo es la respuesta a esas intervenciones que le proponemos. No todo dolor como el que ella refiere en miembros inferiores necesariamente se le puede achacar a la ciática. Sí, sí? No, hay hay cosas que hay veces se prestan para muchos diagnósticos diferenciales. Es más, ya el nervio ciático cuando se forma, ya formado, ya es un nervio periférico, hay veces el nervio, no las raíces nerviosas o la columna, se inflaman y genera un dolor tipo ciática que le da un dolor en la pierna, no tanto un dolor lumbar, y se irrita el nervio. Eso a veces lo llaman síndrome del piramidal, que es que el nervio se irrita ahí en la emergencia a través de un tendón, de un músculo, que es el músculo piramidal, y ahí ese nervio puede generar los síntomas de dolor en la pierna, sin tener tanto dolor lumbar. Hay pacientes que tienen problemas de artrosis de la cadera, que les duele la columna, les duele el muslo, y si uno no investiga bien o no hace un examen físico adecuado, no toma unas radiografías adecuadas o no le pregunta bien al paciente, termina uno haciendo intervenciones en la columna que no le sirven para nada al paciente porque en realidad tiene un problema de cadera. Además, hay patologías de la cadera y de la columna que se entrelazan entre ellas y hay veces es muy difícil saber si en realidad la fuente del dolor es en la columna o en la cadera. Hay que visitar al especialista, justamente. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Pendientes de sus inquietudes, usted tiene este diagnóstico, la ciática, del que estamos hablando hoy en Sana que Sana. Cuéntenos cómo es su tratamiento, cuida usted sus estilos de vida, está haciendo fisioterapia. Cuéntenos y también pregúntenos. Aquí está el doctor Pedro Gaviria, médico ortopedista, resolviendo nuestras inquietudes. Y mientras llegan más de las de ustedes, vamos con esta otra pregunta, Doc. Hola, mi nombre es Gladys y tengo una pregunta. ¿Por qué se produce dolor en el nervio ciático? Aparte de la hernia discal, ¿tiene que ser que algo esté comprimiendo a ese nervio? Hay varios tipos de dolores, pues, cuando uno tiene un dolor en la columna puede dar unos patrones de dolor que son de origen neuropático, o sea, el nervio se comprime el nervio en sí, le da el dolor en la pierna y el dolor lumbar. La artrosis, el desgaste en la columna de las facetas o entre los discos también puede dar un dolor lumbar que se irradie de un patrón referido en los muslos. Hay veces en las piernas que también le puede dar uno ese tipo de dolor. O sea, no es solo que se irriten los nervios, sino también por vías de sensibilidad le da dolores a uno en el muslo o en la pierna. Entonces hay que investigarlo muy bien y hacer un estudio diagnóstico adecuado para saber cuál es la patología principal que le causa esos dolores al paciente. Puede ser por desgaste en la columna, puede ser porque hay compresión de los nervios que salen de la columna o porque el nervio ciático está comprimido por fuera de la columna, y eso hay que estudiarlo muy bien. O lesiones también, hay veces que hay pacientes que tienen, como dije ahorita, artrosis de cadera que genera dolor en el muslo y en la columna, y eso hay veces se presta para confusiones, entonces hay que estudiarlo muy bien. Este dolor lumbociático puede llegar a ser discapacitante, es decir, puede haber momentos en que el paciente no se puede mover. Hay gente que sí, que definitivamente cuando dicen, doctor, estoy bloqueado, no se pueden mover de la cama, les cuesta mucho pararse de la cama. Eso podría ser momentáneo, pues uno con analgésicos los mejora algo, pero puede ser un dolor muy discapacitante que les altere la marcha. Y hay veces hay hernias tan grandes que les altera la fuerza en las extremidades y altera los esfínteres, dejan de orinar, dejan de hacer popó y tienen trastornos en su vida sexual, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Leía en las noticas que usted muy juicioso me mandó, doctor, que a veces puede estar acompañada de fiebre, este problema con la ciática. Bueno, hay problemas, o sea, cuando uno tiene a bordo un dolor lumbar o un problema del miembro inferior,
hay unas cosas que lo tienen que alarmar a uno que el paciente le va a ir mal, ¿cierto? Esencialmente uno tiene que buscar que no tenga tumores, que no tenga infecciones o que tenga una compresión significativa por una hernia que le comprima los nervios y que le altere la función. Y esas cosas tiene que ser uno muy explícito en el interrogatorio para saber si tenemos que actuar de manera rápida con métodos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas para remediar esta enfermedad. Pero son casos pues que uno siempre en interrogatorio, no son las cosas que uno ve en consulta de los pacientes con un dolor crónico, sino pacientes que llegan a un servicio de urgencias con un dolor muy fuerte, que está asociado a fiebre o tienen ya parálisis, que uno ya sí tiene que tener cuidado con esas situaciones, esos eventos con este tipo de pacientes. Perfecto, otra inquietud de nuestros televidentes en nuestro WhatsApp. Claudia, buenos días para ti. Tengo 42 años. Desde hace 2 meses me duele la pierna izquierda, a un lado abajo de la cadera. Lo siento, como dice don Sergio, como si estuviera molida por el ejercicio. Sin mirarla y sin tocarla y sin preguntarle todo lo que hay que preguntar en una cita, ¿podría estar relacionado con este tema? Hay que ver bien, ¿cierto? Porque el dolor en el muslo tiene varias fuentes, ¿cierto? Como puede ser en la columna por desgaste en las facetas, una enfermedad discal, puede ser un problema en la cadera, ya sea dentro de la cadera, en la articulación coxofemoral, por problemas de artrosis, o puede ser también por una mera bursitis del trocánter, una inflamación del glúteo medio en la inserción del trocánter, que en muchas situaciones consultan por eso. No vi la edad que tenía la paciente, 42 años. Hay veces también hay pacientes que están sobreentrenados y el sobreentrenamiento genera también ese tipo de dolores. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Pedro Gaviria, con su padre Sergio Gaviria. El doctor Pedro es ortopedista, su padre ha sido muy bien atendido por su hijo, porque justamente el diagnóstico del que hablamos lo ha tenido el papá. Como ellos bien decían, la fisioterapia es una parte importante del tratamiento para este dolor relacionado con el nervio ciático. Por eso, hoy en Sana que Sana, tenemos nuestra sección Sana que Sana, el movimiento. Se me colaron estos dos en el programa, yo nunca los había visto aquí, ¿cierto? Carmencita, usted se vino muy linda para hacer actividad física. Ay. Don Jan, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Y entonces te llegan muchos, él es Giancarlo Echavarría, es que ya están de la casa, que ni lo presento. Giancarlo Echavarría, fisioterapeuta. Carmen Elena Lora, nuestra modelo no modelo, además es voluntaria en el call center, facilitadora del canal Televid y facilita la vida de esta realizadora haciendo de modelo. ¿Qué tantos pacientes te llegan relacionados con nervio ciático? Bueno, la verdad es que es una patología demasiado común. Es una patología que es muy común en los pacientes, como decía ahorita el doctor, más que todo en pacientes de edad avanzada o en pacientes que, decía ahorita el doctor, hacen mucha actividad física y no están muy bien dosificados ni controlados. Generalmente, entonces, población adulta. La gran mayoría de personas sí, aunque hoy en día estamos con el boom del fitness en Medellín, estamos viendo que es una población que joven, la población joven está aumentando mucho. El fitness mal hecho, mal guiado. Desafortunadamente, y de eso estamos llenos en Medellín. Caballero, entonces generalmente un ortopedista es quien lo remite a fisioterapia. Sí, paciente. Normalmente el ortopedista mira al paciente, nos lo remite a fisioterapia y en fisioterapia comenzamos con un plan de tratamiento. La idea pues aquí en el programa es simplemente empezarles a mostrar un poco de ejercicios y de estiramientos que la persona puede comenzar a hacer cuando comienzan como con la parte de los dolores. Has tenido procesos bastante exitosos con pacientes que de la mano de su ortopedista, su especialista, su medicación, su bloqueo, lo que le recomienden, más la fisioterapia, ¿salen adelante del tema de la ciática? Sí, la verdad es que sí. Digamos que la parte quirúrgica ya es como la última opción que se tiene y muchos de los pacientes tienen una muy buena mejoría mediante la parte de la fisioterapia y la higiene postural, que es muy importante. Carmencita, usted no tiene problemas de ciática, ¿cierto? Tuve. ¿Tuviste? Como un embombamiento. Ajá. Me dijo el ortopedista. Eso se llama embombamiento, ahorita me cuenta Doc. pero realmente sí ya. ¿Y qué te pusieron a hacer? Ejercicios, pararme en puntapiés, la toalla con agua caliente, también estirar las piernas, levantar bastante los brazos y en puntapiés. ¿Y hoy está regia?
Pues así que regia, regia. Regia sí estás. Jan, toda Claro que tuya. sí, sí está regia. Bueno, lo más importante de saber es que cuando la paciente tiene una sintomatología, pues digamos que las compresas calientes nos benefician mucho. Y la idea es poderles enseñar ciertos ejercicios que pueden hacer caseramente para hacer un poquito de movilización del nervio y de estiramiento. Primero comenzamos con la parte de estiramientos y ya a medida que vamos avanzando y vamos mejorando esa sintomatología, podemos comenzar con un poquito de estiramientos un poco más grandes y la parte muy importante, muy importante es el fortalecimiento de toda la musculatura core, que es toda la parte abdominal, lumbar, paravertebral, glútea. Entonces, con ellos, por ejemplo, hay algo que podemos hacer. Siéntese derechito, hágame el favor. Supongamos que el dolor en ella en este momento es la pierna izquierda, ¿cierto? Que normalmente, digamos que no es tan común que el paciente presente una ciática bilateral, sino que por lo general es unilateral, pues la mayoría de los casos. Entonces, un ejercicio muy fácil que podemos empezar a hacer es subir la piernita, ¿sí? Agácheme la cabecita y míreme, ahí. Cuando usted me baja la cabecita, tiramos el pie hacia adelante. ¿Listo? Entonces, cuando subimos aquí, exactamente, subimos la cabeza. ¿Para qué? Como para tratar de que ese nervio, tratemos de movilizarlo un poquito, para tratar de liberar un poquito la presión en el punto donde lo está haciendo. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, aquí, entonces simplemente estiro, cuando bajo cabeza, bajo pie. ¿Listo? Subo pie y subo cabeza. Y recordemos Y lo que se podemos está hacer produciendo en varias ese veces. doloroso nervioso. La idea es que la persona que tiene ciática en este momento va a estar sintiendo una tensión, incluso un dolor, pero digamos que es un dolor que lo tenemos que soportar en el momento del ejercicio porque estamos intentando movilizarlo. Entonces, digamos que la persona siempre va a sentir una tensión porque es una forma en que yo hago que varios de los músculos presionen un poquito, ¿sí?, el nervio y me ayuden a desplazarlo. Entonces, a ver, con la otra piernita, para que no se le canse esta, ¿cómo harías el movimiento, Carmen? ¿Cómo haría? ¿Bajar al mismo tiempo? ¿Cuántos segundos Doblo puedo su- esperar? 5 segunditos, sostengo 5 segunditos y vuelvo y bajo. Ese es un Perfecto. ejercicio muy básico. ¿Cuántas series? Entonces, depende del dolor. Si es una persona que está muy sintomática, que tiene mucho dolor, se puede hacer simplemente 1 o 2 veces al día. Si es una persona que no tiene tanto dolor y tolera mucho mejor, lo podemos hacer 4 o 5 veces al día, seriecitas de 4 o 5 sesiones. Está muy bien. ¿Qué más le podemos Acuéstese, hacer a Carmen? Carmen, hágame el favor, de ladito. Cuando, ¿Hacia acá? cuando el hacia- paciente está muy sintomático, ¿sí? Eso, ahí de ladito. Mónteme las 2 piernitas, tranquilita ahí. Cuando el paciente está muy sintomático, digamos que una de las mejores posiciones es esta. Es una posición en la que la paciente, digamos que siente notoria mejoría y dice que disminuye. Entonces, seguimos con que, digamos que ella tiene ciática en esta pierna, entonces un ejercicio muy bueno sería ella en esta posición, simplemente colgar las piernas, córrete un poquito para adelante, ahí. Cuidado, y ya. me la tumba. No, tranquila, ahí. Listo, simplemente colgar. Yo aquí estoy obligando a que el nervio ciático en todo su recorrido desde la zona lumbar se me estire. Y ahí, si ella tolera, tratar de estirar la pierna un poquito hacia adelante. ¿Listo? ¿Duele? Entonces, como descolgar las piernas Como de lado, descolgar las piernas teniendo de en lado. cuenta que esta es la del dolor, Sí, supuestamente, la pierna que está hacia arriba debe ser la del dolor. Si fuera la pierna derecha, pues nos sería al descolgamos contrario. Y si ella es guapita como lo es, Estira la pierna hacia adelante. y producimos el mismo efecto que en el ejercicio Producimos, anterior. Digamos que parte del mismo efecto, involucrando otro tipo de musculatura diferente. Ya le hice cansar, Carmencita. Ya, descansa. Puede sostener 3-4 segundos y volver. Si ya soy un paciente que estoy más avanzado, puede durar de 8 a 10, 12 segundos y no Pero tengo podemos ningún solo problema. hacer esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué dijiste? Uno, solamente mueve esta pierna. Sí, señora. Así como lo está Solamente haciendo. Ah, bueno. Vamos moviendo. Aprendamos todos, pues, que esta modelo no modelo está muy experta. Y es muy juiciosa. Vamos a voltearnos boca arriba. Listo, quédese ahí boca arriba, tranquilita. Cuidado que me marea con la otra vez. Tranquila, no, hay que sentarla despacio. Listo. Otro ejercicio muy básico para hacer en la casa es simplemente llevar la pierna al pecho, vamos a llevar la rodilla al pecho, dóblala y dóblala y usted misma con sus manitos le va a ayudar aquí a sostener y vamos jalando. ¿Listo? Esto me va a ayudar a que el nervio ciático en su recorrido se vaya estirando, entonces lo que les explicaba ahorita, voy movilizando
y puede ayudar a liberar la presión. Lo ideal es La que ella se idea- lo pueda coger también con Sí. sus manos. La idea de este estiramiento, Véala, es un reto. eso, la idea de este estiramiento es que dure mínimo 15 segundos, máximo 30. ¿Listo? Y ¿Cuántas veces? lo bueno de este ejercicio es que lo debemos hacer bilateral. Ah, ok. Entonces, Independientemente cambio la que el pierna, dolor sea indiferente del unilateral. dolor sea el uno o el otro, en los dos ejercicios estoy modificando ciertos músculos que me ayudan a trabajarlo. ¿Listo? Entonces, es muy bueno y lo podemos hacer de 5 a 10 veces, dependiendo de la tolerancia, sosteniéndolo, lo que hablábamos ahorita, de 15 a 30 segundos. Ay, empieza uno como a relajarse, esos Y estiramientos. son estiramientos que ayudan a sentir mayor descanso, producen relajación en toda la zona lumbar, en toda la zona glútea, ayudamos a que el nervio se libere un poquito. Vuelvo y le digo, al principio es un tratamiento que es un poco doloroso. Ahora, otro ejercicio es aquí, doblamos acá, ¿sí? Decimos que esta es la pierna del dolor, entonces la doblamos, la cruzamos y con ella derechita relájese. Usted disfrute la vida, Relájese mi reina y hermosa. disfrute. Y vamos estirando un poco acá. Ella misma se mismo. lo puede hacer. Ella, hombre, ve, no estoy solo, no tengo quien me ayude. Ella con esta manito se va a ayudar a bajar. ¿Sientes que estira esta parte? Sí. Entonces todo También esto- bilateral. Este ejercicio no tanto, pero todo lo que es en la parte de fisioterapia y rehabilitación, lo ideal es que todos los ejercicios siempre los hagamos bilateralmente, ¿cierto? Para ayudar de todas formas a que el otro no sufra de ese. Entonces ahí van 4 ejercicios. El Van. primero estirar y mover al La mismo cabeza. tiempo cabeza y pie. El segundo poner las piernitas aquí de lado. De como- lado. Y estirarla y empezarla a mover. Doblar y estirar. El tercero, traerse Ese la pierna hacia estiramiento, acá. traer la pierna Y el hacia acá. cuarto sería así como en diagonal. Y el cuarto, que es aquí en la parte de diagonal. Uno más para ir a Y comerciales. quinto, Ah, ok. puede ser con la pierna, si ella tiene compañía, muy rico porque la persona la puede ir estirando hasta donde ella tolere, va a sentir nuevamente que la ya. tensión, porque todas las personas aquí en la parte de la musculatura posterior somos más bien pegaditos. Si está solita, ella misma con una correa o con una sábana, Con un terabán. no, porque el No. terabán se estira, Ah, claro. entonces no me sirve. Pero acá pongo la sábana en este punto y ella se va ayuda. jalando, o una correíta, y eso nos va ayudando. Apenas finalizamos toda esta parte de estiramientos, ya podemos comenzar con una serie de ejercicios de fortalecimiento básicos para que ella pueda mejorar esa parte del dolor. Como la televisión es tan cortica, ahí está el teléfono de Giancarlo para que les cuente de los ejercicios de fortalecimiento. ¿Cómo te sentís? Estiradita por lo menos. Claro que no me duele porque como yo estoy acostumbrada a hacer mis ejercicios. Ella Es es muy que ella es una juiciosa, es que ella hace pacientica. mucha actividad. Muy juiciosa. Giancarlo, la fisioterapia, como todo en la vida, es de paciencia, ¿cierto? Porque hay gente que hace 2, 3 sesiones de fisioterapia y dice, yo estoy igual, a mí yo no he visto la mejoría. Hay que perseverar, ¿no? Bueno, 1, hay que perseverar y 2, hay que finalizar los tratamientos, porque desafortunadamente, vamos a irnos sentando, porque desafortunadamente para que no se las mane. personas, segunda o tercera terapia no ven la mejoría y no la continúan y como tú dices es de paciencia. O todo lo contrario, hay pacientes que, ay no, llevo 2 o 3 terapias, Y ya me estoy siento muy perfecto. bien, entonces voy y me excedo, voy y me limito, voy y cargo peso, O interrumpo voy y hago la un montón, fisioterapia. entonces ya interrumpen la fisioterapia y nosotros no podemos finalizar el tratamiento y la idea del tratamiento es hacer un buen fortalecimiento para que ese dolor no se vuelva a presentar. Que dicen que es tenaz ese dolor. Duele mucho. Giancarlo Chavarría, muchas gracias. Con mucho gusto, Olguita. Carmen Como Elena siempre. Lora, muchas gracias. No, Olguita, Muchas gracias, doña todos, Carmen. No, Gracias. Usted tan por juiciosa venir. como siempre. a ustedes, porque en realidad uno aprende que no sabe en cualquier momento, ya sé uno cómo defenderse. De eso se trata. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana, nuestro tema es la ciática, lumbociática, ese dolor tan intenso que se produce alrededor y por la compresión del nervio ciático que el doctor Pedro Gaviria ahorita nos ilustraba. Inquietudes y también aportes que ustedes nos quieran contar en el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de la ciática, el dolor lumbociático. Sí, que muchas personas lo tienen. Presten mucha atención porque hoy estamos hablando de alternativas para este molesto dolor. Este término se refiere a un dolor irradiado a lo largo del nervio ciático
que se ramifica desde la espalda en su parte inferior a través de glúteos, caderas y piernas. Generalmente este afecta solo un lado del cuerpo. Continuamos entonces con nuestros invitados, ya tuvimos nuestra sección de fisioterapia y seguimos conversando con don Sergio Gaviria, una persona con este diagnóstico que gracias a Dios hoy lo tiene muy controlado, y con el ortopedista Pedro Gaviria. Vamos con la siguiente pregunta y después le vamos a dedicar un rato importante a las inquietudes de nuestros televidentes en WhatsApp. Veamos aquí, Doc. Mi nombre es Marta Castaño. ¿Es cierto que la ciática afecta solo a un lado del cuerpo? ¿Siempre o casi siempre? Eso depende pues del origen y la causa del problema, ¿cierto? Una hernia de disco generalmente es unilateral, entonces puede generar dolor nada más a un miembro, ¿cierto? Pero hay veces hay condiciones degenerativas que comprimen las raíces, comprimen ambos nervios y generan dolor en ambas piernas, especialmente en los pacientes ya de edad avanzada. Por general tiene un dolor lumbar asociado a dolor en miembros inferiores, que eso se llama un canal lumbar estrecho, y pueden tener dolor en ambos miembros. Los pacientes que tienen ya como inflamaciones del nervio ciático en sí, ya cuando salen de la columna, cuando están ya a nivel del área glútea, sí es por lo general un solo lado. Volviendo a la historia de don Sergio, entonces le hicieron el bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Y después ahondo con el especialista. ¿Eso se demoró mucho en que se lo hicieran? ¿El alivio del dolor fue inmediato? ¿Cómo es eso, don Sergio? A ver, el bloqueo me lo hicieron en la clínica El Poblado. Pues yo estaba anestesiado, no lo duermen, no siente nada. Anestesia general. Realmente es anestesia general, sí. Entiendo que hay una punción aquí en la columna, en la vértebra, donde van a hacer la intervención. No, es muy sencillo pues, y muy rápido, yo no tuve ningún problema. ¿Ambulatorio? Ambulatorio. Y no es, ahí mismo no siente uno la mejoría, eso como que va siendo un tiempo después que empieza uno a sentir la mejoría. ¿Y el doctor qué le dijo? ¿Que hay que volvérselo a hacer después o eso dura mucho tiempo? Pues me imagino que cuando sienta dolor otra vez, y hasta ahora no ha pasado. Ahí mismo pegó el grito. Sí. ¿Qué es un bloqueo? ¿Qué es una de las alternativas importantes para este diagnóstico? Son intervenciones analgésicas para el dolor lumbar que tiene un componente neuropático, o sea, irritación del nervio. Entonces uno trata de hacer un bloqueo alrededor del nervio con una aguja a través de la columna, por la parte posterior de la columna, llegando, es como muy parecido, a la mujer embarazada le hacen anestesia peridural, epidural, ¿cierto? Que es un principio parecido, que es infiltrar un anestésico en el espacio peridural de la columna, que es donde como nadan los nervios ahí, en un espacio virtual, y uno inyecta un anestésico con un esteroide para mejorar el dolor del paciente. Y entonces con el antiinflamatorio, que es un esteroide, uno ataca el componente inflamatorio de esa irritación de la raíz, y con el anestésico pues quita los síntomas de una manera rápida, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos cuando hablamos de un bloqueo, que puede ser un bloqueo así, que es un bloqueo epidural, que hay varias modalidades, o bloqueos a las articulaciones de la columna, que por lo general son a las facetas, las vértebras son como un trípode. Tenemos en el espacio discal ahí el apoyo total, gran parte del apoyo axial de la columna, y dos paticas atrás que se apoyan entre varias, y son las facetas, y eso en las personas de edad empiezan a hacer un fenómeno que se llama artrosis facetaria, y está muy asociado al dolor lumbar y a la ciática, y uno también trata de llegar a esas articulaciones e infiltrarlas. ¿Esos bloqueos no son definitivos? Esos bloqueos son un alivio temporal, en algunas situaciones mejoran por mucho tiempo, o si es un componente inflamatorio significativo, pues decimos que el paciente se mejora de manera sustancial, y podríamos decir que le da un alivio por determinado tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Hay gente que con unos mejoran 1 o 2 años, o por situaciones ya empezó a cambiar hábitos de vida, a hacer fisioterapia, entonces ya que el dolor se le desapareció. Y hay pacientes que les dura poquito, lastimosamente, pero uno intenta como remediarles un poquito el síntoma con ese tipo de bloqueo. ¿Y se pueden hacer bloqueos los que se necesiten en la vida o hay límites? Pues, uno, si le oró y le mejoró más de 6 meses, 1 año, uno lo repetiría, ¿cierto? Es de acuerdo a la situación que esté el paciente. O sea, el paciente mismo dice, no, doctor, ese bloqueo no me mejoró tanto, yo creo busquemos otras alternativas para el manejo de este dolor. O a veces dicen, no, doctor, repitamos lo que en realidad sí me mejoró mucho, y yo creo que por ahora creo que con eso tengo. Entonces uno tiene que entrar como a conciliar con el paciente de acuerdo a las cosas que tenga, ¿cierto? Perfecto. No todos los pacientes son para eso.
305-316-6560, nuestra línea para ustedes, y aquí van las inquietudes. Muy buenos días. Tengo 35 años, ya me diagnosticaron hernia discal y tengo irradiación por ciática hacia el pie derecho. Me dan muchos calambres y entumecimiento. Me han hablado de la quiropráctica. ¿Puede ayudar esta alternativa para mejorar las molestias? Bueno, yo no sé qué tan intensos sean los síntomas que tiene, ¿cierto? Pero uno lo inicialmente hace un manejo conservador y intenta como hacer fisioterapia. De pronto, si el dolor es muy intenso y la medicación que te ordenamos no mejora los síntomas, estaría indicado un bloqueo. ¿Qué opino yo de la quiropraxia? ¿Qué es la quiropraxia? Son personas entrenadas como en hacer cierto tipo de movimientos. Entonces lo que entiendo de quiropraxia es como que tratan de encajar articulaciones. A mí me da mucho susto por ciertos movimientos. Acá creo que son poquitos las personas entrenadas en quiropraxia que tengan como un título de formación en eso. Creo que acá no hay escuelas de quiropraxia, yo creo que tienen que estudiar en el exterior. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces uno, pues, el que sabe hacer las cosas, que las haga, ¿cierto? Entonces uno dice, si eso está a favor del paciente y siente beneficio, yo no estaría en contra, pero que sea una persona capacitada en ese tipo de... Porque de una manera seria. De todas maneras hay movimientos bruscos que, especialmente en columna cervical, no tanto en columna lumbar, que podrían hacer daños. Claro que sí. Tengo desde hace 6 meses dolor o presión en espalda, abajo del cuello. Es intenso y no me han servido las terapias, más aún parece que lo agudizan. Ahí nos pasamos como para otra parte del cuerpo, pero ¿qué importa? Aquí estamos para responderles sus inquietudes. Entonces, dolor o presión en espalda, abajo del cuello, las terapias se lo agudizan, no le han servido. ¿Qué podríamos decirle, Doc? Bueno, eso es un dolor muy postural que uno debería iniciar como un tratamiento, un estudio radiológico, saber cómo está la postura de la columna, ¿cierto? A ver qué factores de riesgo tienes para esos dolores, ensayar el tratamiento otra vez con fisioterapia, analgésicos, y si uno ve que en un tiempo o ya los síntomas son están muy intensos y no mejoran, pues ya hacer unos estudios adicionales para ver qué se le puede hacer y qué tipo de intervenciones ya más formales se le puede hacer a este tipo de personas. Perfecto. Doña Marta, muy buenos días para ti. Tengo artrosis en columna. Hace 8 días me operaron de prótesis de cadera. Tengo revisión en 3 semanas. Me dicen que no debo tocar la venda de la herida hasta el 19, que tengo la cita de revisión. Mi pregunta es, esa cita no está muy lejos, tengo el pie muy hinchado, tengo 71 años, hasta esa fecha no puedo apoyar el pie, lo siento muy pesado y me duele. La posición para dormir es de espalda, si no aguanto el dolor de espalda hasta el dorso. La comprendo, doña Marta, es cierto. Le dan una cita, hoy es 4 de julio, falta bastantico, 15 días y ya tiene un dolor y está preocupada. Dejémoslo ahí como por si el doctor necesita leer más. ¿Qué le podemos decir? Lo usual, pues uno el posoperatorio generalmente cuando estuviste en la prótesis de cadera, uno los deja de 2 a 3 días observándolo, ¿cierto? Y ya uno las cosas principales de una falla aguda de una prótesis pasaron, ¿cierto? Ya a los 15 días... Uno ya a los 15 días la revisión para quitar los puntos y ver área, que es lo que más o menos hacemos nosotros como cirujanos. Lo que me preocupa es el hinchazón de la pierna. No sé si le mandaron tromboprofilaxis, que no está haciendo una trombosis venosa profunda. No sé si le duele el muslo o la pierna, porque cuando hablan los pacientes de pierna, uno le gustaría como que dijeran bien si es muslo, la pierna o el pie, porque si está hinchada la pierna y le está doliendo la pierna, no el muslo, que sería por el dolor de la prótesis de cadera, uno debería pensar que está haciendo una trombosis venosa profunda. Hay gente que manda uno para la casa y aún con tromboprofilaxis, para que no hagan trombos en la pierna, hacen trombos en la pierna. Y los pacientes que están en un posoperatorio, una prótesis de cadera, tienen alto riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. Por eso los manda a todos uno con tromboprofilaxis, con droga subcutánea para que no desarrollen trombos. Entonces es importante que si tienes la pierna muy hinchada, que acudas a urgencias para que te hagan un estudio no invasivo para descartar una trombosis venosa profunda que hay veces se complican y hacen una embolia pulmonar y se dan los trombos al pulmón, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nada pierde, doña Marta, con ir a su servicio de urgencias y que le hagan un análisis. No es que su especialista le haya recomendado mal, me imagino, porque es que todas estas son suposiciones sin tener un consultorio aquí donde el doctor Pedro lo revise. Pero si tiene ese dolor, vaya a urgencias mejor, por si las moscas, como decimos. Buenos días. Llevo más o menos 10 años con mucho dolor en las piernas. ¿Será que con una electromiografía que me mandaron se descubre qué tengo? El dolor es más que todo en la noche. Un abrazo para ti.
Ese es un síntoma de esos que uno dice que no le provoca que les llegue a consulta. O sea, uno tiene que interrogar muy bien los pacientes. Hay pacientes que tienen dolores en los miembros inferiores crónicos, que uno les busca patologías en la columna, que les busca patologías en las caderas, que les busca patologías en las mismas rodillas y no encuentra uno nada. Hay pacientes diabéticos que hacen neuropatía periférica, es un diagnóstico diferencial, que les duelen los miembros inferiores y poseen ese dolor todo el tiempo en la noche. Entonces hay que estudiarlo muy bien y en ciertas circunstancias, pensando en qué tipo de patología, especialmente diabetes, pensar en una neuropatía periférica, estaría indicado tomar una electromiografía, no solo de los miembros inferiores, sino también de los superiores. ¿Qué es electromiografía? Electromiografía es un estudio fisiológico para ver la conducción de los nervios y la actividad muscular. Eso lo hacen neurólogos o fisiatras a través de agujas, miran como la velocidad de conducción de los nervios y hay patrones de velocidad de conducción de los nervios que ellos tienen unos estudios de la velocidad y cómo se activan los músculos de acuerdo a estímulos eléctricos. Es un examen modesto y ellos, de acuerdo a lo que observan en su equipo de electromiografía, definen si es un problema del nervio, si es un problema del músculo, si es un problema de la columna, de la médula. Entonces, hay veces uno se ayuda mucho de eso para orientar bien el diagnóstico en estos tipos de dolores. Yo veo a don Sergio ahí todo orgulloso mirando a su muchacho, también preparado, ¿cierto? Hoy en día, don Sergio, lo dieron de alta, hoy está súper bien, no tiene ninguna complicación o problemas de movilidad por la ciática, tema superado. No tengo problema pues, de ningún dolor en este momento. Ya pues hasta ahora, ojalá siga así, pero realmente ya tema superado, sí. Qué maravilla. Vamos a nuestra segunda pausa en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de la ciática, lumbociática, ¿no? Ese dolor complicadito que sucede en ese trayecto del largo nervio ciático. Inquietudes, unos minuticos cuando regresemos de nuestra segunda pausa a Sana que Sana. Vamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy en Sana que Sana, nuestro tema, el nervio ciático. Doc, tratamiento ya lo hemos nombrado un poquito, hemos hablado de bloqueos, también tratamiento farmacológico, fisioterapia. Ese es como el pilar del tratamiento para un paciente. Y cirugía sí toca, pero así por las últimas. La cirugía, uno no está pues negado a la cirugía. Cuando haya que hacerla, toca hacerla, pero uno tiene como ciertas cartas como para intentar que el paciente se nos mejore y haya pues que en realidad se sienta bien. Uno inicia pues entonces, a ver, depende de los síntomas, ¿cierto? Uno primero aconseja analgésicos, fisioterapia. Si los síntomas son muy moderados, uno ya enfocaría un bloqueo. Y si definitivamente los síntomas no mejoraron o son muy graves, son muy severos, que el paciente no tolera eso, no, pues si hay una causa quirúrgica que nos ayuda a corregir ese dolor, pues uno pensaría en cirugía, pero sí sería como la última opción que tendríamos en este tipo de pacientes. Con todo lo que usted nos ha enseñado hoy, Doc, ¿se podría hablar de prevención de dolores relacionados con el nervio ciático? A ver, hay cosas importantes y, a ver, primero tener un hábito de vida saludable, ¿cierto? Una buena alimentación, no fumar, mantener un peso adecuado. Acá tenemos una epidemia de obesidad tremenda, que eso, además de recargar rodillas y caderas, también repercute en la columna. Claro. Entonces, esas cosas son muy importantes en este tipo de pacientes. Mantener una actividad física adecuada, estirar músculos, la columna. Si usted tiene los músculos fortalecidos en la columna, las cargas que maneja la columna son diferentes. No es lo mismo un paciente desacondicionado, que la columna casi que soporta todo, o que se ayuda con los músculos y reparte todas esas cargas con la fuerza muscular y mejora muy bien eso. Entonces es importante eso para prevenir, ¿cierto? Hay enfermedades como la osteoporosis, que es importante. Hay pacientes ya de edad avanzada que no solo hacen fracturas sin diagnóstico, y que hay veces, la mayoría de las fracturas por osteoporosis de las vértebras no se diagnostican, sino que empiezan a hacer deformidad. Esa deformidad va alterando como la forma de la columna y genera dolor lumbar. Y puede ser también que ese dolor lumbar por la degeneración sea creciente y comprima estructura nerviosa y genere el dolor de tipo ciática. Entonces es importante también que especialmente en las mujeres de edad, tener un buen control de su osteoporosis para evitar eso. Perfecto. Don Sergio, desde la experiencia que usted vivió, que gracias a Dios lo curaron, lo trataron, lo están tratando bien, ¿qué mensaje le daría a los televidentes que de pronto estén sintiendo esa molestiecita similar a la suya para llegar a un feliz término como usted? No, pues que consulten el médico, el ortopedista o el médico apropiado para que les diagnostique y le haga los exámenes adecuados. Y pues a mí me fue bien con la infiltración, creo que sería lo primero antes que cualquier otra cosa,
Y los ejercicios que sí me ha faltado a mí, que yo creo que la fisioterapia es muy importante y es algo que yo he descuidado. De pronto, haber venido a ese programa Me va a ayudar. era la cerecita que le faltaba ese pastel para que don Sergio se ponga juicioso con su fisioterapia. Gracias por venir a contarnos su testimonio y nos alegramos, celebramos su buena salud. Qué Muchas rico. gracias a ti. Muy bien, el doctor Pedro Gaviria y el Pablo Tobón Uribe, muchas gracias por acompañarnos. Un mensajito Mucho final para gusto. los televidentes, Doc. Que es importante que cuando se van a asesorar de alguna persona que tenga las competencias adecuadas. En la ciudad hay mucha gente que no orienta bien las cosas y de pronto no llena las expectativas. Entonces sería bueno como tener esa orientación y pensar bien Profesional. a dónde ir cuando tengamos ese tipo de lesiones. Este tipo de lesiones. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana vamos a hablar de la salud dermatológica y también la salud emocional. Vamos a hablar de dos temas, vea, onicotilomanía, comerse las uñas de una manera absolutamente compulsiva, y tricotilomanía, arrancarse el cabello también de una manera compulsiva. Comerse las uñas, arrancarse el cabello con dermatólogo, con psiquiatra, mañana a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid. Hasta entonces.